Ya, muy bien. Bueno, como hoy es el Día del Papá, pues voy a hablar sobre el Padre. Sí, bueno, ahora primero dije, bueno, voy a hablar del Padre, pero ¿quién instituyó el Día del Padre? Bueno, pues esto nos traslada ahí en este tiempo, en el 15 de junio de 1946. Nació una señora que se llama Carmelita Tostado Gamboa, que es de la ciudad eh, de Durango. Ella nació en Durango y bueno, ella a los 15 años estaba en ese tiempo el presidente Manuel Ávila Camacho, y en ese tiempo ella trabajaba, bueno, empezó a los 15 años, bueno, ella se preguntó, bueno, ¿por qué se festeja el Día de la Madre y por qué no hay un Día del Padre? Bueno, entonces por eso es que ella empezó a decir, bueno, voy a promulgar, voy a exhortar, voy a hablar con el presidente y de que se haga y se festeje el Día del Padre. Y es por eso que ella fue esa fue la razón de que se reconociera o se hiciera el Día del Padre a las 3 semanas del mes de junio, que se festejara el Día del Padre. Sí, ella fue la que hizo nació en Durango, nació en Torreón, Coahuila, trabajó en la Cámara de Comercio y a partir de ahí se instauró el día de festejar el Día del Padre. También hizo bueno, no hizo ella, promulgó que se hiciera una escultura en Coahuila en relación a festejar el Día del Padre, en la Plaza de Armas de Gómez Palacio, Durango. ¿Sí? Y bueno, es de ahí de donde viene la palabra del Padre o de festejar al Padre. Y eso es humanamente, ¿no? Pero ahora nosotros como cristianos, como sabemos quién es Cristo, bueno, pues voy a hablar de el Padre. Para hablar del Padre, pues voy a hablar de Cristo, porque Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué agarré este versículo? Bueno, porque pues el Señor Jesús está vivo, es el que vino aquí, se hizo hombre, y eso está escrito en Hebreos en el capítulo 2. Dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de Cristo? Bueno, porque Cristo es el que se vino a la tierra y dice el Señor Jesús, véanme a mí, porque cuando me ven a mí, ven al Padre. Las obras que yo hago no las hago porque yo soy por mi propia fuerza o mi propia intuición o mi propio amor, sino las hago porque el Padre está en mí, y si ustedes me ven a mí, ven al Padre, y por eso es de que tenemos que ver a Cristo. Y bueno, ¿qué significa? ¿Qué es la función del Padre? Es nutridor, protector, sustentador. Esas son las funciones del Padre. Y
¿quién es amigo de Dios? ¿Quién se constituyó amigo de Dios? Abraham. Abraham es el amigo de Dios y ese se le llama el patriarca. El primer patriarca fue Adán, ¿sí? Es el que de donde viene la raza humana. Y la persona, el primer patriarca que empezó hace 4000 años, pues fue Abraham. Y después de Abraham está su hijo Isaac y después sus nietos Jacob, ¿sí? Y el último patriarca, según esto, es Matusalén. Ese es el último. Y el primero fue Abraham, ¿sí? Y los patriarcas, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo es que yo voy a hacer, en este domingo, esta palabra, cómo la voy a hacer realidad a mi vida? Porque siempre es la palabra, al aplicármela, voy a ver su efecto y voy a ver los resultados. Todos queremos ver resultados y para ver los resultados pues necesitamos el Señor Jesús cuando vino desde su nacimiento, ya lo hemos leído y sabemos que fue nacido sin pecado, sin mancha. Y es por eso que lo tenemos que ver a Él, porque Él es santo, puro, es todopoderoso, tiene la magnificencia, tiene toda la sabiduría, en Él están escondidos los tesoros del conocimiento. Y es por eso que nosotros necesitamos, Él sabe cuál es nuestra condición y sabe qué necesitamos. Y aquí yo tengo que verme antes, cuando no era cristiano, cómo era y cómo soy. Y yo no voy a decir que yo fui bueno o que fui muy malo. Yo sé quién soy, cómo fui, qué hice y qué no hice. Y en este tiempo yo puedo decir, ¿fui un buen padre? Pues no fui buen padre, lo reconozco. Pero pues gracias ahora en Cristo, ya como sea, tienen mis hijos, cada quien su familia, pues ahora ellos que vean mis errores para que no los hagan, que vean mis deficiencias para que no ellos las puedan decir, pues esto no está bien o sí está bien, y tomar lo bueno y desechar lo malo. Ahora yo, como cuando tuve a mi papá, ¿qué es lo que hacía? Pues veía más lo malo que lo bueno cuando no era cristiano. Ahora que soy cristiano y que ya se murió y que está con el Señor, me doy cuenta que fue bueno, que me amó, aunque no me dijo que me amaba, y que porque hubo ese trato con Él en esta vida, cuando estuvo aquí en esta tierra. ¿Por qué tuvo ese trato conmigo? Bueno, pues porque no conocía al Señor. No conocía al Señor. Y bueno, ya con eso puedo decir, bueno, pues de hoy en adelante tomo lo bueno y ya desecho lo malo y ya no tengo ninguna odio, rencor, ningún malestar en contra de él, ni tampoco de que tengo dos madres que todavía viven, una que donde nací y otra que me crió, ¿no? Que estuve más tiempo con ella, y ella me dice, no, pues me porté mal contigo. Le digo, no, usted no se preocupe, porque yo tengo que ver a la Biblia, los personajes que vienen aquí, los patriarcas. José el Soñador fue vendido y tuvo una experiencia no muy grata porque sus hermanos lo vendieron, y pues él, ahorita que se está hablando de que todos tenemos situaciones difíciles, que padecemos, que sufrimos, que no, pues es que ahora me siento que no sé si soy hijo de Dios o no, o quién soy, o mejor me alejo porque pues no siento que sirva eso, que nada más basarnos en la Biblia, y que tenemos que, es nuestra guía, que tenemos que enfocarnos en la palabra, y que pues no vamos a poder estar contentos o satisfechos de que nos digan
que leamos la Biblia o que somos hijos de Dios. Entonces, ahí es un conflicto humano. Pero Dios es tan poderoso y tan grande, tan amoroso, que Dios muestra su amor para los que somos pecadores. Dice que Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Él dio la vida por nosotros. Y nadie ha dado la vida por nosotros. Y entonces en esa situación, en ese tiempo que tuve de la relación en la familia con mi mamá, que fue la segunda, que apenas pasó su cumpleaños 13 de junio, que nos invitaron, hablamos con la hermana que está en Texas, que allá vive, y nos dijo, pues si pueden venir. Pues no podemos ir, no fuimos, y bueno, pues festejaron allá con ella, y eso es muy bueno. Ahora, ¿por qué hablo de José? Yo no tengo ya ningún resentimiento ni odio de cómo me trató, cómo me dio golpes. No, ya no, nada, no tengo nada, al contrario. Por eso los hombres que están aquí, José Soñador, sí sufrió un poco más, porque fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estaba solo, su misma familia lo aborreció, lo odió, no lo querían porque era el consentido. Y yo no era el consentido, fui más grosero, hice lo que quería. Cuando estaba chico, a veces me salía todo el día, y todo el día me la pasaba en la calle, todo el día. Sabía que me iban a dar unos barazos, pero no me importaba, me quedaba ahí todo el día. Entonces veo a los hombres que hay aquí y digo, no, pues yo no me comparo con ellos, y yo digo, no, pues la verdad yo no he sufrido mucho. Porque hubo ese trato, pues la falta de conocimiento del Señor. Y por eso es de que ahora lo más importante, que los años que Dios me permita estar en esta tierra, es que toda la gente, o la que está a mi alrededor, o en el contacto que tengo, es que conozcan a Cristo. Y por eso a veces en la familia pues me da coraje, ¿verdad? Porque yo quiero que, ¿sabes qué? Ponte a leer, haz esto. No, se pasan más tiempo en jugar, en el teléfono y en otras cosas que no toman la debida importancia que es. Ahora, probablemente, como me dijo un primo, pues es que tú ya estás viejo y por eso ya te encaminas en Dios, ya crees en Dios y ya te vuelves muy santurrón. Bueno, pues entonces piensa lo que quieras y piensen lo que quieran, pero ya si Dios les permite llegar a la edad que tengo, pues bueno, al rato van a ver que cómo voy a hacer, cómo voy a estar más feliz, cómo voy en esta tierra, el tiempo que Dios nos permita estar, vivir, qué es lo que estoy haciendo por los demás. Estoy nada más lamentándome, quejándome, viéndome que las deficiencias que tengo, viendo que me hacen falta muchas cosas materiales. Eso no es muy importante, porque pues Dios, si quiere, al rato me quita la vida, o en este momento me la quita y ya, ¿y qué? ¿Para qué estoy preocupándome de que no, pues es que debo esto, tengo esto, qué voy a hacer con esto? Estar pensando o meditando en situaciones que no es que no sean, no debo de meditar, ¿no? Porque pues si no, cómo vamos a vivir o cómo estamos en el lugar donde nos vamos a congregar, o dónde vamos a estar, o dónde vivo, cómo estoy, es donde vivo, estoy bien o no, soy feliz, soy infeliz o no. Entonces, yo tengo que tomar prioridades, ¿verdad? Entonces ahora la prioridad, ¿cuál es? Ver los hombres que están aquí y que han sufrido, y por eso Cristo dijo, es necesario que ustedes padezcan. El Señor sabía que iba a ser crucificado y les dijo, yo voy a padecer, y le dijeron los discípulos, que dijo Pedro, pues que no te acontezca esto, que no padezcas, que no te suceda lo que nos acabas de comentar, que vas a ser crucificado y que vas a sufrir por nosotros. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Pues porque él estaba concentrado en la vida eterna, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Entonces, si a cada uno de los que estamos aquí sentimos que padecemos y que no somos hijos de Dios, es porque no tenemos más
tiempo, no pasamos más tiempo, pasamos más tiempo en otras cosas, en otros quehaceres, en otras situaciones, pero no en Cristo. Para yo que crea que soy un verdadero hijo de Dios, pues tengo que pasar más tiempo con Cristo. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra, ¿no? En esta semana no me fue muy bien. En esta semana, en un día le dije a Violeta, ¿sabes qué? Me leí todo Romanos, porque pues no había paciente, ¿no? Y ha habido muy pocos pacientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Pues yo le voy a creer a Dios porque Él es el que dice que todas sus promesas son sí y amén, que nunca me va a dejar ni desamparar, que me tengo que esforzar. Entonces tengo que esforzarme, tengo que, lo que Él me ha dado, tengo que ser más diligente, tengo que emplearme, ¿verdad? Por eso acabamos de leer que esfuérzate, no temas, yo estoy contigo. Y ¿cómo es posible que se nos esté olvidando? Se nos llega a olvidar. Pues sí, porque no pasamos tiempo con él, necesitamos pasar tiempo. Es como con la esposa. Para que se amen toda la vida, pues es pasar tiempo con ella. Si no, va a haber ahí distanciamiento o va a haber separación, ¿no? Dice, no temas, no desmayes, porque Dios, mi Dios estará conmigo. Él nunca me dejará ni me desamparará. Así dice, hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa, ¿no? Esto le dijo David a Salomón. No temas, no desmayes. ¿Cómo no voy a desmayar? ¿Cómo no voy a claudicar en mis sentimientos? Mis sentimientos son traicioneros, son cobardes, son mezquinos, no valen. No sirven para nada, sirven para que me sienta nada más mal y me sienta derrotado. Y que no recuerde la palabra que está en Romanos que dice que somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si no, pues me siento ataviado, me siento triste, me siento confuso, no sé qué va a pasar, ay de mí, muchas cosas que no valen, no tienen sentido, o no sirven, no me edifican, no me exhortan. Ahora, ¿cómo voy a tener una actitud? Dice que aquel que cree que esté firme, que no resbale. Bueno, pues ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Siempre tengo que ver a Él, porque Él es el que nunca pecó. Estaba de hace 8 días, ¿no? Que fue la tentación. Que vamos a ser tentados, pero no voy a... Dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, ¿no? Y Él conoce nuestras debilidades. Entonces Él sabe que ahorita estamos aquí y no sabemos el día de mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a tener una fe genuina? Cada vez que esté en contacto con un amigo. ¿Cómo recuerdo al amigo que tuve en la prepa? Que lo vi después y que supe todo lo que le pasó y ahora ya no lo veo, ¿no? Pero de repente le llego a escribir y ya, nada más. Y que no lo olvido porque pasé tiempo con él, porque estuve en las buenas y en las malas, situaciones que, ¿para qué cuento? Son desagradables, que no me gusta contar porque no, como que eso no es algo bueno, ¿no? Para mí, para mis sentimientos, para lo que ahora soy, que desperdicié tiempo, dinero y esfuerzo, que fui un tonto. ¿Un tonto por qué? Porque no aproveché al máximo como ahora, pues ustedes lo están aprovechando probablemente. Cada quien sabe si lo está aprovechando o no, pero así como yo veo, yo digo que sí. Entonces, para saber qué es lo que Jesús dijo, porque para conocer al Padre tengo que ver a Jesús. Y el Señor Jesús en esta tierra dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros como hombres terrenales, pues vamos a fallar, vamos a
Va a ser difícil que nos podamos decir, tengo una fe tan grande como Pedro, que él, ya después de que en los Hechos, Hechos de los Apóstoles, que pasaba y ya nada más con la pura sombra sanaba. Y sanó al cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa del templo, pero antes de eso negó al Señor, y el Señor le dijo: aparta de mí, Satanás. Entonces, pues, ¿cómo se sentía Pedro? Se sentía acobardado y se sentía que le falló al Señor. Y así nos vamos a sentir. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque somos débiles. Pero, ¿qué es lo que hizo después Pedro? Que lleno del Espíritu Santo, habló con poder la palabra y ya después no tuvo miedo. Lo encerraron, lo encarcelaron, y ¿qué dijo? Para mí, pues ustedes me pueden decir que me calle, pero yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ya estaba, que tenía una fe grande, ¿por qué? Porque nada más se dedicó al 100% a hablar de la palabra, a hacer señales, milagros y prodigios. Entonces, vamos a continuar allí en Juan, en el capítulo 5, el versículo, Juan capítulo 5, el versículo del que dice, el versículo 17, 5, dice el 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué es lo que hizo al Señor Jesús? Lo querían matar, estaba lleno del Espíritu. Él ya sabía que querían hacerle esto, pero ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Dice la autoridad del Hijo, el 19: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, ¿por qué tenemos que ver a Jesús? Porque Él tenía la autoridad del Padre, porque Él dice: las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino porque el Padre está en mí y Él es el que las va a hacer. Dice: el Padre ama al Hijo. Entonces, todo lo que me ha pasado, lo que nos ha pasado, es porque la gente, los padres no conocen, porque no hay unos verdaderos padres como Cristo, porque no conocen al Hijo de Dios. Entonces necesitamos conocer al Hijo de Dios para que podamos ser unos padres, pues yo puedo decir excelente, ¿no? Porque todos los discípulos que estaban con Jesús lo amaban, bueno, a excepción de Judas, que lo entregó, ¿no? Pero ese ya estaba predestinado para que hiciera eso. Pero aquí dice el 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿sí? Y bueno, aquí vemos cómo en el versículo 17 y 18, vemos cómo Él es igual a Dios en su persona, ¿sí? El Cristo, ¿sí? En el versículo 19 y 20, vemos cómo Él es igual a Dios en sus obras, ¿sí? Y en el versículo 21, vemos su poder y su soberanía. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿sí? ¿Por qué se maravillaban los discípulos y todos los que seguían a Cristo?
porque les daba todo lo que necesitaban. Y en ese tiempo, pues, no, bueno, yo no veo, por ejemplo, que el Señor diga, no, necesito un camello. No, nada más dijo, pues, vayan y traigan el pollino por lo que iba a hacer, para que lo que iba a hacer montado, lo iba a montar, iban a darle la gloria, lo iban a reconocer como Dios Todopoderoso, Dios, el único suficiente Salvador, el único que vino a esta tierra para mostrarnos cómo vivir la vida cristiana, porque no hay otro, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otro personaje en la Biblia que haya vivido como Cristo y que haya hecho lo que Cristo hizo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo en el versículo 21 vemos su poderío. Y en el versículo 22 vemos cómo él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿no? Entonces ahí vamos a ser ya todos llamados a juicio. En esta parte de la palabra, a él le dio, el Señor Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a que el mundo sea salvo por mí. Dice, pero el que no cree en mí ya está condenado, ¿sí? Porque Él vino a rescatarnos, vino a darnos la libertad. Libertad, bueno, Spurgeon dijo, yo soy esclavo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿soy esclavo del diablo o soy esclavo de Cristo? Bueno, pues soy esclavo de Cristo porque Cristo es vida, ¿no? El diablo es muerte, es condenación, ¿no? ¿Y para qué seguir al diablo? Ya de por sí somos débiles, los seres humanos, por nuestros sentimientos nos sentimos impotentes, nos sentimos débiles, nos sentimos que no la vamos a poder hacer, que somos, como dije hace rato, soy un tonto, ¿no? Y este mismo David dice que se sentía, pues no se sentía un hombre que fuera muy diestro, muy poderoso y que fuera muy hombre, muy valiente, ¿no? Eso está en 1 de Samuel, versículo 23, el capítulo 18, versículo 23. Dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo, ¿qué os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Fíjense bien, ¿eh? Soy pobre y de ninguna estima. O sea, que él no se sentía, decía, no, pues yo voy a ser rey y voy a ser valeroso y van a hacer lo que yo les diga porque yo tengo un corazón conforme al de Dios. No, nunca eso lo pensó. Se sentía así, pero ¿qué es lo que hizo? Tenía una comunión con Cristo. Y es por eso que David dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Y bueno, ahí es que David también fue uno de los patriarcas que estuvo por... bueno, les voy a decir qué quiere decir un patriarca, ¿no? Patriarca son ejemplos de fe en Dios y en sus promesas, de la obediencia de su voluntad, de confianza en su providencia y de la gratitud por los bienes de él recibidos. Pero mencionan al patriarca como una persona que dice es una persona que con una autoridad en una familia, en una colectividad, ¿no? Los patriarcas en ese tiempo, bueno, pues tenían varias mujeres, ¿no? Porque las mismas esposas les decían, te doy a mi esclava. Y bueno, pues como los hombres somos débiles, por eso aceptaban. Creían que no iban a tener hijos y llegaba el hijo, llegaba siempre la promesa. ¿Y qué les hacía falta? Fe. Pero estos hombres a través de la comunicación, de la comunión, ¿verdad? Porque no podemos decir de la relación, de la comunión, de entregarse, así como en el matrimonio, ¿no? Una esposa, una mujer y un hombre, que se entregan, que hay atracción, que hay todo en ese momento, la sensación, el deseo,
la necesidad de sentir el calor de un hombre o de una mujer. En este caso, bueno, nada más en el matrimonio, ¿no? Porque pues ahora la mentalidad y la enfermedad que tiene toda la sociedad es de que tenemos que aceptar que el homosexualismo es parte normal de la sociedad y esa es una enfermedad. Están enfermitos, igual que las lesbianas o las mujeres que les gustan las mujeres. Entonces, eso ya no podemos ahí estar pensando o decir, ¿dónde está eso? ¿Es normal? ¿Podemos aceptar eso o no? Es enfermedad y ahora la sociedad, por eso el Señor dijo que aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque al mundo pues, le conviene desatar, desenfrenar sus emociones, su lujuria, su maldad, ¿sí? Entonces, me fue una paciente grande ayer y ya dijo, no, pues mi hijo dice que yo soy de otra moda, ¿no? Que no acepto que la homosexualidad. Pues le dije, pues la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, están enfermitos, no podemos aceptar la enfermedad. Eso no lo podemos aceptar. Y si lo aceptan los jóvenes o la gente de hoy, pues ya es personal. Pero eso es enfermedad. Y en el versículo 23 vemos que el Señor Jesús, en el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, tenemos que honrar. El primer mandamiento para que nos vaya bien en la vida dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y serás de bien en esta vida. ¿Sí? Entonces, ahí está, es honrar al Padre, ¿verdad? Ahora, si me honran mis hijos o no, pues eso es personal, porque ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es como yo voy a decir ahorita las responsabilidad que yo tenía como padre y que probablemente no les di, ¿sí? Y que ¿a qué hora empecé? 2:35. Tuvo la 35. Entonces, igual que el hijo honra al padre, dice aquí cómo es que ya está escrito, para que ustedes les vaya bien en la vida tienen que honrar a su padre y a su madre. Independientemente si son malos, son tontos, o ustedes como los cataloguen, o como ustedes los valoren, los evalúen, ¿verdad? Porque ustedes se evalúan, todos evaluamos, todos decimos esto sí, esto no, eres esto, eres aquello, tienes estos defectos. Bueno, pues como ahorita dijo Eber, fíjate en los defectos para que tú no los hagas, porque aquel que dice que juzga se condena a sí mismo. Entonces, pues ya todo está escrito, lo que siembras nunca va a fallar. Los pensamientos que tengas, que son pobres, mezquinos, yo me doy cuenta, mis pensamientos ahorita todavía necesito más sabiduría, más conocimiento para que pueda ser efectivo en lo que hago, ¿sí? En lo que Dios me permita hacer. Entonces, ahí está las características de cómo es el Padre de los cielos, ¿sí? Aquí las acabé de mencionar, que están en Cristo, por eso tenemos que ver a Cristo. ¿Y por qué Cristo? Pues porque es el camino, la verdad y la vida. Y porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿quién es el progenitor del pueblo patriarca? Vamos a Mateo 3, capítulo 3, versículo 9. Mateo capítulo 3, versículo 9, que dice el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Caray.
bueno, Aquí está. no penséis que decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede despertar a los hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿por qué menciona a Abraham? Bueno, porque Abraham era rico y se le llama el padre de la padre de la fe, porque creyó Abraham, creyó. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es creer lo que aquí está escrito. Porque, ¿por qué? Porque lo que yo siembre voy a recoger. Si yo siembro odio, pues no estaría aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo odio, porque no tengo amor. Ahora, ¿cómo tengo el verdadero amor? El verdadero amor es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar el Padre en cada uno de los que son hombres? Guardando los mandamientos. Por eso Jesús dijo, se manifestará. ¿Sí? Entonces, ahí está, vemos cómo no falla. Ahora, ¿por qué es la verdad? Bueno, porque cada quien que la ponga a prueba y vea los resultados, que son fidedignos. Y voy a ver, para no tardarme mucho, porque si no, va a quedar como la vez pasada que no terminó la... Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres con los hijos? Número 1, amarlos. Tito 2:4. Tito 2:4. Tito. Ahí está. Dice Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ahí, ese es el padre debe de hacer eso, ¿sí? Enseñarles el camino de Cristo. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. 22:6. Instruye al niño su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. 22:6 aquí dice, instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la carrera, ¿no? La vida es una carrera que el Señor nos permite vivir aquí. No hay nadie más que haya otro libro donde diga que Él nos hizo. No hay ningún otro libro que yo conozca hasta ahorita. Probablemente sea ignorante, pero aquellos que se sienten muy sabios, pues que lo averigüen, a ver si hay otro libro donde diga que Dios nos hizo. No hay otro libro que yo conozca. Y bueno, otra característica, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Del padre, ¿cuáles son las obligaciones del padre hacia los hijos? Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense bien en disciplina, ¿no? La disciplina, ya les compartí en una predicación, que ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así como estamos? A veces porque somos indisciplinados. Y si alguno de ustedes ha sido disciplinado, pues lo felicito que siga así y va a tener los resultados, ¿sí? Siendo disciplinado, nos falta disciplina. Entonces, esa es otra de las características que tenemos que... ¿Cómo voy a disciplinar? Le dice al muchacho, al joven, dale sus varazos. Al joven, así es de que aquí usted es joven, hay que dar tus varazos porque si no... ordenarles y obedezcan a Dios. Eso está en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:46. Deuteronomio
32, 46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y les dijo, poned vuestro corazón en todas las palabras que yo protesto hoy contra vosotros, para que las mandéis a vuestros hijos y guarden y cumplan todas las palabras de esta ley. Ahí está, en Deuteronomio, y también está en Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Que ahorita estábamos ahí en el 28:9, que dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y de ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, si ustedes dicen, no, ¿por qué hay que leer la palabra? ¿Por qué hay que obedecerla? Porque pon la prueba y vas a ver los resultados. Esa es una. Otra, si eres pobre, pues es porque no das y vas a seguir mezquino. Así es la situación, porque estás sembrando escasamente, y el que siembra escasamente recogerá. Nunca falla eso, nunca, aunque piense que es más sabio que Dios y se crea muy listo. Bendecir a los hijos, Génesis 48:15. Génesis 48:15. Bendecir a los hijos. Jacob bendijo a sus hijos. Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, ¿no? Entonces, bendecir a los hijos siempre. Mi padre me bendecía, no pues porque no conocía a Cristo, ¿no? Pero eso no indica que no me amara, me mostraba su amor igual, dándome cosas o pues, dándome techo, comida, lujos, porque pues un día nos invitó a toda la familia, vámonos a Acapulco y todos nos fuimos, ¿no? Y él pagó todo. Entonces pues ahí está el amor. Hebreos 11:20. Aunque no me haya dicho que me ama. Ahora, no me lo dijo porque no conocía a Cristo, por eso es importante que todos los que estamos aquí conozcamos a Cristo. Hebreos 11:20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún vestía, y si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Por la fe también, caray, entonces... Hebreos 11:20, Hebreos, así estoy leyendo otro con razón. No, hombre, qué barbaridad. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que había de ser. Ahora, ¿por qué de Jacob y por qué no Esaú? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Porque eran gemelos y nació primero Esaú, era el primogénito. Pero ¿qué hizo Esaú? Menospreció la primogenitura y menospreció el que lo haya escogido Dios, ¿no? Está como el hijo pródigo, que son dos, uno que ya estaba con el padre y el otro que se fue a malgastar. Y Jacob, pues, es uno de los patriarcas también, porque tuvo muchas mujeres, y fue el que lo bendijo su padre. Y también Jacob bendijo. Entonces, bendecirlos, tenerlos en sujeción. Ya hace rato se mencionó. Corregirlos. Proverbios 13:24. Voy a irme más rápido para que... Proverbios 13:24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama madruga a castigarlo. O sea que a los hijos hay que darles sus 2 varazos en las pompis, porque eso es más sabio que lo que yo sienta, ¿no? A mi hijo no le voy a dar porque no quiero maltratarlo. No, no es que lo maltrate uno, es que somos indisciplinados, requeremos la disciplina. Y a veces ya cuando disciplinan a Saulito, rápidamente ya después se corrige y ya tiene buena disposición. Entonces hay que corregirlo, y también a los jóvenes hay que corregirlos, porque ya está escrito, la vara es la que hace que se enderece uno. Entonces hay que, y también nosotros somos corregidos por Dios de todo lo que hacemos, lo que hay, el resultado, ¿no? Y bueno, vamos a ver otra cita. Hebreos 12:7. Hebreos 12:7. ¿Cómo es posible? Hebreos 12:7. Dice, si soportáis, aquí dice si sufrís, ¿no? Si soportáis, aquí dice la disciplina, y dice el castigo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Sí? Entonces aquí dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿por qué? Porque no queremos entender, porque somos débiles, somos testarudos, queremos hacer nuestra voluntad, y por eso es que así nos va. Y también en el versículo 8 ahí mismo dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, como hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar a todos, ¿sí? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hace rato se acabó de hablar de que, aunque Gabriel, que está ahorita allí en el centro, y su mamá se lo llevó y lo perjudicó, y por eso está así, y quiere volver con ella, y que dice que no le hagamos daño. Nosotros no pensamos en hacerle daño, ni nos acordamos de ella. Bueno, nos acordamos para que Dios la toque y se convierta, ¿no?, a hacer el bien. Bueno, pero dice aquí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego el 11, en verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Entonces, la disciplina, ¿qué nos lleva? Dice, al presente puede ser causa de gozo, no de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y me acuerdo que cuando me enseñaban las divisiones y las multiplicaciones, no me aplicaba, entonces me daba un golpe, ¿no? Y eso ahora me afecta, pues no, en ninguna manera, ni me siento más ni menos, ni al contrario, pues gracias, ¿no? José el soñador, cuando llegaron sus hermanos a pedir el alimento allí a Egipto, los reconoció inmediatamente, y entonces que dijo, pues tenía odio, ¿no? Porque lo dejaron, lo vendieron, y por ello sufrió muchos años. Y ya más llegan ellos y ya gozaron con el papá, gozaron de todos los beneficios, trabajaban con él, estaban con su papá y lo veían, ¿verdad? Y él no estuvo con su papá terrenal, pero estaba con Dios, ¿verdad? Que Dios era su papá y es el que lo fortalecía. Y que al final él dijo, no, ellos ya cuando se murió Jacob, Jacob, que se llamaba ya Israel, le puso Dios Israel, él dijo, ellos pensaron, nos va a hacer daño porque lo vendimos y tiene odio contra nosotros y lo maltratamos. Y él que dijo, no,
todo fue, Dios lo hizo esto para bien, ¿verdad? Adquirió disciplina y esa disciplina en ese momento la puso en práctica. Entonces, Dios, estando en el camino del Señor, Dios nos va a disciplinar. Y aunque no querramos o nos pongamos necios, tercos, nos va a disciplinar. Porque aquí está, en el versículo 5, ahí mismo, en el 12:5, dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces nos va a dar azotes, y ya lo leímos en Lucas, que aquel que tiene por hijo, bueno, aquí no dice por hijo, aquí dice que aquel que mira atrás no es apto a recibir, aquel que conociendo la voluntad de su Señor, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, todos los que estamos aquí, a lo mejor no nos va a gustar, pero si no aceptamos la disciplina, vamos a ser azotados. ¿Cómo nos va a azotar? A lo mejor ustedes ya no pues, tan grandes, nos va a dar unos azotes así, pero va a ser otro tipo de disciplina. Y eso no va a fallar porque ya está escrito, ¿sí? El otro versículo, no, ya dije no provocarlos a ira, orar por los hijos, ya también lo vimos. Vamos a ver otra en Primera de Crónicas 29:19, que ya leímos ahí en esa parte. Primera de Crónicas 29:19. Esa no la leímos, pero dice: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo te he hecho preparativos. Dice aquí mismo: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo te he hecho a el aparejo. Entonces, ahí orar por los hijos. Ahí David es lo que le dice a su hijo. Ahora, ¿cómo es que vamos a tener un corazón perfecto? Pues ya está en el Salmo 119, mi corazón, en el Salmo 119, porque vamos a ver que ¿cómo es que dicen que no soy perfecto, que soy un pecador? Bueno, Dios conoce el Salmo 119, en el versículo, Salmo 119. Dice el 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo no voy a pecar? ¿Cómo voy a ser perfecto? Guardando los dichos. ¿Cuáles son los dichos? Pues son los mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y atenderlos en la enfermedad. Segunda de Samuel 12:16. Segunda de Samuel 12:16. Ya nos estamos yendo rápido porque si no, no voy a acabar. Entonces rogó a David Dios por el niño, y ayunó David y vino y pasó la noche acostado en tierra. Entonces, en la enfermedad, rogó David por el niño y ayunó. ¿Esto por qué se menciona? Porque David pecó con Betsabé y la embarazó y dijo: ese niño se va a morir. Pero él dice que ayunó, rogó, no comió cuando estaba, cuando pues, se murió, ¿no? Que ya sabía que se iba a morir. Entonces, atenderlos en la enfermedad. En ese tiempo, pues, no sé, creo que había doctores o no, pero la cuestión es de que la paga del pecado es muerte.
Marcos capítulo 5, versículo 23. Marcos capítulo 5, versículo 23. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, aquí le están pidiendo al Señor Jesús que vaya para que la sane. Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Ese es el versículo 23. Aquí dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Salva, pues para que sea sana. Ahora también la suegra de Pedro dice que estaba enferma de disentería. ¿Y qué hizo? El Señor Jesús oró por ella y se sanó y les empezó a servir. Entonces, pues vemos como hija de Dios, por eso hago esta mención, ¿verdad? Porque ella, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, si es que creemos eso, ¿verdad? Que tengamos fe. ¿Cómo mi fe va a ser grande? Pues bueno, que en la medida en que me muera a mis deseos, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, pues entregarme más a Él, consagrarme más a Él. Y orar por atenderlos en la enfermedad y buenos padres y malos padres. Otros son otros versículos, pero ya estamos en la hora, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí le dejo porque después les digo buenos padres y malos padres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, como que eres Padre de todos nosotros, Padre y Hijo de Jesucristo. Cristo vino a obedecer al Padre y está escrito que nosotros veamos a Cristo porque en Cristo está el Padre. Viendo todo lo que Él hizo por nosotros, cómo se despojó de sí mismo, cómo se sacrificó, cómo se entregó, cómo nos atiende, cómo nos da vida, cómo nos da salud, cómo nos provee de todo lo que como seres humanos y débiles pecadores su misericordia la ha prolongado y estamos ahorita en su presencia y nos concede estar agradecidos, darle la gloria y la honra, amarlo sobre todas las cosas, entregarnos a Él de todo nuestro corazón, alma y cuerpo y espíritu. Mi Señor, pues que en este tiempo todos los que estamos aquí de verdad nos entreguemos de todo corazón y como vemos en la iglesia de los Hechos, ser llenos de tu Santo Espíritu para que de veras tengamos esa comunión. Vemos los grandes hombres, los patriarcas, los que fueron buenos padres, Abraham, Jacob, Isaac, varios patriarcas que se mencionan en tu palabra. Mi Señor, pues que tomamos siempre lo bueno, que tomemos lo mejor para que podamos, los que no son padres, que sean al rato que van a ser, pues que no se olviden de estos principios básicos que son esenciales para poder vivir lo más feliz en esta tierra, hacer la voluntad. No quiere decir que no vamos a padecer, porque sí vamos a padecer, ya vimos que no nos gusta la disciplina, pero porque Cristo está en nosotros, porque Cristo vive en nosotros por fe, creemos firmemente que nos vamos a someter a la disciplina para que nos siga yendo bien y podamos dar las buenas noticias de que Cristo es el único verdadero Padre, el que vino a entregar su vida por nosotros, vino a rescatarnos de la vana manera de vivir, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos en hiel de amargura y en prisión de maldad, y que tenemos muchos pensamientos, a veces esos sentimientos de odio, de rencor, de envidia, de lascivia, de lujuria, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de maledicencia, de insensatez, de orgullo, de vanidad. Mi Señor, quita toda esa basura, que tú ocupes siempre el primer lugar en nuestra vida y que no fluya la concupiscencia y las obras de la carne, que a través de obedeciendo y creyendo que somos llenos de tu Santo Espíritu, vamos a poder vivir vidas santas, vidas que te agraden. Que tú sigas siendo alabado y glorificado en esta semana y que
sigas proveyendo, mi Señor, porque tú nos vas a proveer buscando el reino de Dios y su justicia, que esa es la promesa que nunca falla. Y mi Señor, pues que no sigamos con un corazón mezquino, que seamos dadores, no solo oidores, hacedores de tu palabra y dadores, que si veamos que necesita aquella persona dinero, darle, Señor, si tenemos, si no, no, porque tú no nos das más de lo que podamos soportar, no podemos dar lo que no tenemos, pero lo que tenemos lo podemos dar, Señor, que tú sigas siendo glorificado y exaltado. Te amamos sobre todas las cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.